latinoamericano en ocupar este cargo. Durante su mandato se adoptaron importantes instrumentos internacionales, como las Observaciones Generales 24 sobre los derechos del niño en justicia penal juvenil. Y la número 25 sobre el derecho al niño en entorno digital, así como la guía de intervención de terceros. Ha liderado procesos claves en la lucha contra la tortura infantil y el monitoreo de centros de detención. Integra diversas redes internacionales y ha sido asesor de organismos públicos y multilaterales en América Latina, África y Europa. Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo de Child Identity Protection y del Comité Ejecutivo de la Red Internacional de Derechos Humanos con sede en Ginebra, Suiza. Es autor de numerosos artículos especializados en el derecho de la niñez, derechos humanos, publicados en revistas académicas y medios especializados. Así que muchas gracias, don Luis, por acompañarnos el día de hoy. También nos acompaña Ana Paula Mota desde Brasil, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, profesora de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Asimismo, dirige el Centro de Investigación sobre Violencia y Juventud y también es miembro del Grupo Iberoamericano de Estudios sobre Justicia Juvenil de CIDENI, como también tiene un postdoctorado en Criminología y Justicia Juvenil de la Universidad de Berkeley, California, en la Facultad también de Derecho de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Es profesora también permanente del programa de posgrado en Derecho y máster. Cuenta con un grupo de investigación inscrito llamado SNPQ en sus siglas, Observatorio de Investigación sobre Violencia y Juventud. Es becaria de productividad en investigación también. También le damos un aplauso y le agradecemos estar el día de hoy con nosotros en este conversatorio. Por último, también nos acompaña aquí desde casa Miguel Sillero Ruñol, quien es abogado, doctor en Derecho, profesor asociado del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales. Ha trabajado desde hace más de 30 años en la promoción y defensa de los derechos humanos de niños, niñas y personas adolescentes, asesorando a organismos nacionales e internacionales. Hace clases en diversos posgrados, diplomados y cursos de especialización en prestigiosas universidades nacionales e internacionales. Ha escrito numerosos artículos académicos de gran impacto en la materia. Entre sus publicaciones más relevantes se encuentran aquellas vinculadas al interés superior del niño dentro del marco de la Convención sobre Derechos del Niño, autonomía progresiva, derechos en la niñez, como también las vinculadas al derecho penal adolescente. Asimismo, les comentamos que este conversatorio será moderado por Sofía Cobo Telles, directora de CIDENE para Iberoamérica, y que les habla Belén Mendoza, investigadora de CIDENE. En este espacio buscamos abrir un diálogo crítico y propositivo frente a los desafíos actuales de justicia penal juvenil, analizar críticamente las consecuencias de estas reformas legales de corte punitivo que se están dando en la región y promover la reflexión sobre alternativas sustentadas en experiencias comparadas, buenas prácticas y estándares internacionales de derechos de la niñez. Esperamos que este encuentro sea una instancia enriquecedora de reflexión y debate, que contribuya a fortalecer políticas, prácticas respetuosas de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Les damos nuevamente la bienvenida y damos inicio a esta actividad. En primer lugar, daremos la palabra a la exposición de las personas ponentes que ya he presentado, quienes tendrán aproximadamente entre 10 y 12 minutos en las que responderán 3 preguntas detonantes. La primera, ¿qué argumentos predominan en el debate legislativo y mediático acerca de las reformas? Pregunta número 2, ¿qué consecuencias prácticas tienen esas políticas criminales punitivas en términos de derechos humanos, garantía de derechos y debido proceso? Y la pregunta número 3, ¿qué experiencias exitosas conocen de resistencia o modificación de proyectos regresivos, ya sea desde el litigio estratégico o la academia o la sociedad civil? Con esta introducción damos comienzo a las intervenciones y en primer lugar quiero invitar a Luis Pedernera, a quien le agradecemos nuevamente profundamente por acompañarnos el día de hoy. Luis, tiene la palabra.
Gracias, Belén. Un gusto. Un saludo a Sideni, a mis compañeras de panel y a Miguel por la invitación. Yo vengo recorriendo la región y escuchando y viendo lo que está pasando en nuestros países. Y entonces me fue un poco difícil organizar con la información que tenía mi exposición. Espero ser claro. Eh, y en función de las tres preguntas, ponerme a responder. Primero, yo creo que de mi tiempo en el comité en el año 2016 decidió revisar la observación general 10. eh, lo hizo entre uno de los argumentos. Yo comencé mi mandato en 2017, pero uno de los argumentos que habían tomado en cuenta los miembros en 2016 fue que la baja de la edad de imputabilidad, que en esa observación estaba sugerida en no menos de 12 años, era una cuestión que se observaba de manera preocupante, una tendencia a bajarla aún más de los 12 años. Yo creo que si después de la observación 24, que reúne un montón de componentes, pero cuya expectativa en un inicio era atender la cuestión de la edad, de la baja de la edad de imputabilidad, yo creo que eh, si evaluamos ese proceso 2019-2025, creo que en nuestra región estamos frente a un grave retroceso. Creo que, no sé Miguel, pero creo que no hay parangón desde la aprobación de la Convención a lo que está ocurriendo hoy en materia de justicia penal juvenil. Hemos tenido cuestiones urgentes, fundamentalmente situadas en la baja de la edad de imputabilidad, pero de la magnitud y del contenido el que enfrentamos hoy, creo que no tenemos antecedentes. Quizás me equivoco, como es, pero desde mi perspectiva no hay antecedentes. El escenario es en algunos países devastador y es catastrófico, porque ya no es solo la baja. Y el argumento que se usa ahora para llevar adelante una pérdida de especialidad brutal de la respuesta penal al delito adolescente es el crimen organizado. Ese es el argumento que ha tenido mayor eco en los países donde los retrocesos son eh, eh, muy evidentes, groseros, diría. Yo ubicaría tres componentes en este escenario de, bajo el argumento del crimen organizado, promover las reformas que se están llevando adelante. Para mí las reformas tienen tres componentes. Primero, este no lo ubico como un componente, pero es una característica, y es que son leyes que se aprueban de un día para el otro. El trámite legislativo de la normativa que ha modificado es prácticamente un trámite express. Ya no hay tiempo ni siquiera para discutir qué tipo de reformas, porque la posibilidad de presentar argumentos ya prácticamente no existe. Los parlamentos han bloqueado prácticamente las posibilidades a escuchar argumentos que por lo menos cuestionen la tendencia que se quiere llevar adelante a través de las reformas. Pero eso es una característica. Yo voy a hablar de los componentes. Primero, hay un componente que afecta el primer elemento. Para mí es de tipo sustancial, y aquí yo ubico todo lo que llamaríamos la tipificación, los delitos. Eh, eh, la respuesta penal al delito adolescente. Entonces, la baja es uno de los elementos, pero como decía, ya no es el único. Eh, Aumento de penas,
que era la otra característica, siempre la baja venía con el aumento de penas, la creación de nuevos delitos, eh, el envío a cárceles de adultos, o la prerrogativa del envío a cárceles de adultos a los adolescentes, y particularmente luego que cumplen 18 años. Eh, toda la prisión preventiva como la regla. Los márgenes de la prisión preventiva se han ampliado de manera impresionante. Por ejemplo, incluso detención preventiva para delitos de poca monta, ¿no? Lo que son contravenciones, faltas. La prisión preventiva aparece como una cuestión de agenda. También la ampliación de los plazos de prescripciones. Eh, si uno mira lo que está pasando con las prescripciones, uno no puede creer de lo que significa ampliar plazos de prescripción de los delitos de las personas menores de edad a tiempos de 10 años, 15 años. Eso creo que no imaginábamos que esto podía llegar a pasar cuando en los 90 se discutía la respuesta penal al delito adolescente, o como durante los 2000 seguíamos discutiendo. Después, el segundo componente que yo llamo de tipo procesal es todo lo que está afectando en un concepto amplio el debido proceso. Capaz que en mis categorías, que no son muy científicas, cometo algunos errores, pero era una forma de organizar mi presentación. Primero, en esta cuestión de lo procesal, eh, el, el- el ubicar la persecución del delito cometido por adolescentes a jueces de crimen organizado y terrorismo. Primera cuestión que golpea la especialidad. Segunda cuestión preocupante, ya la legislación en nuestra región empieza a habilitar los jueces sin rostro. eh, Hay normativa adoptada en nuestra región donde el juez que actúa en el anonimato está legalizado. La tercera cuestión, la desaparición de la segunda instancia. No es necesario la apelación y la vía recursiva se ha eliminado totalmente. La otra cuestión de tipo procesal de este segundo componente es audiencias multitudinarias, con el agravante de que se hacen vía Zoom y están mezclados adultos con menores de edad. En muchas de los testimonios que yo he recibido en este tiempo de recorrer la región, he tomado conocimiento también de que, por ejemplo, audiencias de 100 personas están asistidas por un defensor, que no tiene especialidad ni siquiera para adolescentes. Eh, hay eh, un, un impedimento muy fuerte al derecho a la defensa. Eh, por ejemplo, no se conocen cuando se detiene y se priva de libertad, eh, no se conoce cuáles son los cargos sobre los que se investiga, se hacen detenciones de manera masiva, se usan pruebas falsas y se usan testimonios bajo tortura. Entonces, todas estas cuestiones, que no es una lista acabada, sino que son cosas que yo he ido viendo en las visitas de marzo ahora a varios países, es lo que yo ubico en el segundo componente, que es el componente de lo procesal. Y el tercer componente, para mí, es el componente, yo le había puesto autoritario, pero desde mi perspectiva criminológica, el derecho penal siempre es autoritario. Entonces yo le he puesto el componente antidemocrático. Y esto es lo más grave. Eh,
y de cómo se está descomponiendo a partir de cómo se está descomponiendo la especificidad de la respuesta al delito adolescente a partir de este componente. Primero, la elección de jueces. Eh, eh, Nuestros países han llevado adelante, algunos países han llevado adelante reformas en donde los jueces se votan como se votan a los políticos. Y esto está afectando directamente a alguna, al fuero especializado en penal juvenil. Segunda cuestión antidemocrática, los poderes arbitrarios y discrecionales que se le está dando a las fuerzas de seguridad, pero particularmente al ejército, a los militares. Eh, Tercer cuestión de este componente antidemocrático, la desaparición forzada. No solo se detienen sin órdenes, sino que desaparecen. El caso más emblemático fueron los cuatro de Guayaquil, de desaparición forzada y luego ejecución, pero la desaparición forzada, de acuerdo a lo que define el grupo de desapariciones forzadas y el comité de desaparición forzada, es una práctica que está ocurriendo en nuestros países en esta pérdida de especialidad del penal juvenil. Y en este sentido, la familia pierde todo contacto y el contacto no es considerado un derecho del adolescente y menos de la familia. En este contexto, el aislamiento es la regla que se impone en este componente antidemocrático. Pierden todo contacto con el exterior. No es necesario. Y le tenemos que agregar a esto el otro componente que es la desaparición, la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante que está a la orden del día. Eh, Esos son los tres elementos. Para ir cerrando, yo creo que nos enfrentamos a un momento crítico porque nunca antes habíamos observado un autoritarismo tan descarado como aparece ahora en las reformas que se están implementando en nuestra región. A mí me quedó muy grabado el testimonio de una persona que me dijo que fue a plantear un caso a la Defensoría del Pueblo y le dijeron su sobrino, que había un sobrino que había sido detenido y la respuesta de la Defensoría del Pueblo fue: su sobrino no existe, su sobrino no tiene derechos. Eh, entonces, todo este combo de estos tres componentes que yo armé así de manera discrecional, eh, tienen como una frutilla de la torta que es que no existen mecanismos de defensa, ni siquiera desde fuera del sistema, como serían las defensorías del pueblo en algunos países de los que yo tengo noticia. Hay un efecto colateral que esto no es para ahora, pero yo lo quiero dejar planteado por si a Sideni en algún otro momento le interesa profundizar, y es lo que yo llamo efectos colaterales de todo este Estado. Y es un neotutelarismo criminalizante o criminalizador. Y es todo lo que está pasando con los que no tienen edad de responsabilidad penal, pero están siendo criminalizados en el sistema educativo. El sistema educativo en varios países está fuertemente intervenido por las fuerzas de seguridad y por el ejército. Cualquier sospecha sobre ese niño tiene de parte de las autoridades educativas una observación que se remite inmediatamente a las fuerzas de seguridad para una intervención. Pero eso yo lo coloqué como efectos colaterales de toda esta situación, pero que nos está colocando en un neotutelarismo criminalizador, le puse yo. ¿Qué escenarios hay para el futuro? Yo creo que hay algunas señales interesantes. Eh,
que obviamente hay que redoblar los esfuerzos, una para denunciar estas situaciones y otra para hacerles frente con las herramientas que se tienen. Pero, por ejemplo, esta semana ha sido como un soplo de buenas vibras la decisión de la Corte Constitucional ecuatoriana al declarar la inconstitucionalidad de la ley integral. Yo creo que esa es una buena señal. Y es una buena señal que responde a una movilización que ha habido a la interna del país entre las organizaciones sociales, las agencias internacionales y los operadores del sistema de justicia. Yo creo que ese elemento de Ecuador es un buen elemento que nos plantea una cuestión que yo creo que los niñólogos nunca le hemos dado la relevancia que merece, y es la cuestión del litigio estratégico. Yo creo que eso siempre ha quedado ahí como hemos quedado más en la urgencia de las defensas individuales y no tanto en la cuestión de un litigio que impacte en la cuestión y que tenga efecto para todos los casos. Creo que ahí hay un buen elemento. Lo otro es, por ejemplo, Perú, que ya tiene adolescentes privados de libertad en centros de detención, producto de la baja de la edad de imputabilidad que operó ahí. Ahí el defensor del pueblo está llevando adelante una acción de inconstitucionalidad. Yo chequeé antes de la reunión de hoy a ver si había novedad. Creo que todavía no hay novedad sobre esa acción de inconstitucionalidad, pero también ahí vemos una acción de una Defensoría del Pueblo activa en este ámbito. En definitiva, yo creo, y lo otro es eh, el ámbito internacional, ¿no? Que el comité tiene su protocolo de comunicaciones individuales, pero en nuestra región tenemos la Comisión Interamericana y, con posibilidades de actuar. Y también hay otras herramientas del sistema de protección de derechos humanos que están actuando en nuestra región y que están planteando mucha preocupación sobre los eventos que están ocurriendo en el terreno sobre el que estamos hablando. Entonces yo dejaría por acá para no robar más tiempo. Espero haber sido claro y quedo atento para el intercambio. Gracias. Muchas gracias, Luis, por su intervención y por ofrecernos elementos tan relevantes para esta reflexión. Corresponde ahora escuchar a Ana Paula Mota, a quien le agradecemos su presencia y le cedemos la palabra. Olá, buenas tardes. Pido perdão a vosotros porque mi portuñol me impide de que vosotros me comprendan bien. Bueno, creo que la primera cosa para hacer esta análisis de lo que se pasa con nuestra región es la comprensión de un todo mayor, o sea, lo que se pasa con el sistema penal en general, lo que se pasa con el punitivismo en general, para después analizarmos en concreto lo que se pasa con la situación de los adolescentes. Podría buscar muchos autores que tienen escrito sobre esto, que tienen hecho investigaciones sobre esos temas. Me ocurre trazer a vosotros la lectura de David Garland. David Garland es un criminólogo inglés que trabaja con los Estados Unidos y hay un libro muy lido en toda la región, de nuestra región, que se llama Cultura de Control. Y David Garland en este libro dice que hasta los años 60, 70 del século que ha pasado, se tenía un régimen, una proposición previdencialista en el sistema penal, que para nosotros puede se traducir en lo que el profesor Jaime Couso dice, que es la idea de prevención especial para la niñez. O sea, la necesidad de que el sistema juvenil
o el sistema penal adulto para el tema de David Garland, sea un programa social que va a ser un proceso de recuperación, de transformación de este niño en un sujeto que va a estar bien en la sociedad y no va a volver a delinquir. Bueno, lo que David Garland dice es que después de la década de 70, principalmente en Estados Unidos e Inglaterra, ha pasado un rompimiento total con la idea de previdencialismo. Esto tiene a ver con la sociedad, las transformaciones sociales, la idea de posmodernidad, de una sociedad de mucho más individualismo y también de un populismo que se presenta políticamente. Así que no hay más un eco en la sociedad por la necesidad de modificación, de acogimiento, de prevención en relación a los sujetos que vienen para el sistema, pero una única perspectiva, que es la perspectiva de control de la situación, de gestión de la situación, de la criminalidad. Esto en nuestra región también es acrecido por el tema de tráfico de entorpecentes, de crimen organizado y de un agravamiento de los actos practicados por los adolescentes, ¿no? En este escenario, que para nadie importa más lo que va a hacer con los sujetos que van a cumplir una penalidad, tanto es así que también crece en nuestra región la mortalidad de jóvenes, lo desaparecimiento de adolescentes y jóvenes, lo descarte de las personas en este contexto de pobreza, de discriminaciones raciales, de discriminaciones por etnias, de marginalización en general. Hay un descarte de estas personas porque no sirven para un contexto más amplio de mercado que está en curso. Bueno, hecha esta consideración, puedo más hablar de mis investigaciones en Brasil, ¿no? No ha hecho una investigación específica de lo que se pasa con las mudanzas legislativas o perspectivas de mudanças legislativas em outros países de nossa região. Em Brasil, há muitas iniciativas de pleitos por la reducción de la edad de responsabilidad penal, hoy tenemos 18 años para menos de 18 años, con proyectos distintos de ley. Unos para 16 años, otros para 14 años, así que muchos así. Hay proyectos también que trabajan otra cosa, que es el tiempo de internación, de internamiento para los casos graves de adolescentes que están a cumplir medidas de internamiento, que es la más grave que se puede aplicar, y este tiempo en Brasil es máximo de 3 años. Y hay una presión grande de muchos personas, en especial diputados, senadores, en fin, parlamentares, de ampliación de este tiempo. Bueno, estos proyectos de ley, cuando están en Congreso, eles têm basicamente 2 argumentos. Un primer argumento es que no son adolescentes los adolescentes que cometen actos infraccionales graves. Como si fuera posible definir que unas personas son adolescentes porque están en sus familias, porque tienen comportamientos adecuados, porque son controláveis em geral, e outros adolescentes, há algo neles que hace que não sejam mais adolescentes, não podem mais ser tratados como adolescentes. Sobre este argumento, viene projetos que trabalham o retorno a la idade de discernimento, a avaliação caso a caso,
la avaliación psicológica, si son o no personas con capacidad de discernir, de elegir, cosas que ya tuvimos en otros tiempos y que sabemos que no son garantías para las personas con todas las edades, ¿no? Especialmente los adolescentes. Por esto, así que son argumentos que dicen, bueno, algunos que tienen que tener la edad de responsabilidad de 18 años y a otros que para este es otro derecho debe haber. Como Zaffaroni nos dice, por ejemplo, que se trata de inimigos de la sociedad, estos unos que teriam que tener un otro derecho para ellos. Bueno, el otro argumento es el argumento del crimen organizado, como decía. El crimen organizado ha crecido en nuestros países y hay en Brasil también, y hay una comprensión de que hay un uso de los adolescentes para el crimen organizado, porque tiene una medida que no es punitiva. Hay con esto un trabajo con la creencia de que no hay punición en lo que nosotros hacemos, o que no es verdad, porque los adolescentes responden por sus actos, por un sistema propio, pero este sistema propio no está comprendido por la sociedad como un todo. Estos proyectos que trabajan con esta idea dicen que, bueno, hay una mensaje para los jóvenes que pueden hacer lo que quieran y para el crimen organizado que puede hacer lo que quiera porque no hay punición. Cuando sabemos que hay y cuando sabemos que no es verdad, pero hay esto de que estarían siendo usados. Entonces, es una visión tutelar también, una visión de que no son sujetos de derechos, están siendo manipulados por el crimen organizado también. Bueno, aparte de los proyectos de ley, que ahora hay uno en voga, está en cuestión porque es un senador que es un senador progresista incluso, ha proponido este proyecto que es de ampliación del tiempo de internamiento. Es el tema de la vez, podemos decir, ¿no? Es el proyecto que está siendo discutido y hablado por todos nosotros en el Brasil. Pero por todos esos años que han pasado, 20 años creo yo que estos proyectos ganan más fuerza, la comunidad que es la comunidad de los derechos del niño, vamos a decir así, que se puede formar por organizaciones no gubernamentales, por operadores, trabajadores de derechos, por las universidades, por los movimientos sociales y tal, han resistido mucho a estos proyectos, con diferentes alternativas que se tienen en cada conjuntura, ¿no? Y así que destacaría como una experiencia buena las resistencias que tiene, porque hasta hoy el Estatuto del Niño y del Adolescente de Brasil tiene 35 años y no han conseguido reducir la edad de responsabilidad penal. Esto es un ganho frente a todo que han enfrentado. Por otro lado, hay problemas en la ley. Desde 1990 hay problemas en la ley y no se puede cuestionar estos problemas porque si va un proyecto de ley para el Congreso para cambiar algo en nuestra ley, esto significa que estamos todos muy vulnerables a un cambio de contenido más profundo, que es este tema de la reducción de edad. Pero decía que en un Congreso Nacional el escenario es este. Pero hay también otras cosas. Las decisiones judiciales siguen siendo lo que nosotros llamamos de menoristas. Porque para nosotros el Código de Menores, anterior al Estatuto del Niño, había allí una concepción tutelar, una concepción de irregularidad de los niños y adolescentes, y la visión
é uma visão salvacionista, ou tutelar, ou punitivista. E quando os discursos das decisões, os argumentos das decisões judiciais se quedam mais para o argumento tutelar, nós chamamos aqui de visão menorista. Pero isto está muito presente. E assim que o punitivismo também está em la ação judicial muito forte. Penso que é porque os juízes e os fiscales e todo que há em torno também está afetado por uma concepção da sociedade punitivista, como se não se pueda ter uma concepção de que são efetivamente adolescentes e que necessitam de los direitos que os adolescentes necessitam. E isto é muito importante para se combater a visão minorista das decisões judiciais. O tempo mío, sim. Por último, queria dizer que com todo isto, uma boa experiência ha sido em Brasil a experiência de chamamos central de vagas. Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal em 2020 que ha limitado o número de adolescentes por unidades de internamento. Ha dito que não pode ter dois em espaço de um. E essa decisão ha recomendado a criação de centrais de vagas, de plazas, certo? Essas centrais hoje estão em todos os estados da federação. E quando um juiz aplica uma medida e diz que este adolescente tem que ter uma medida de internamento, por exemplo, o juiz de la execução tem que decidir sobre a progressão de outro, para que este que pueda entrar se entre em este plaste, esse sítio de aquele adolescente. Isto ha reduzido muito a população. E aí, levado a uma situação como nunca hemos tenido em Brasil, de uma redução por la metade de los niños em internamento em todo o país. Creio que é um mecanismo simples, sim, muito sencillo, que permite que se trabalhe mais com os mais graves, não? E é uma experiência que pode contribuir com outros países, creio. Quero que é isto. A resistência tem que haver. Estamos em um contexto de muito populismo, de muita gestão política de los problemas de la niñez. E para além de la resistência de los movimentos sociais, das organizações, temos também que imprimir medidas jurídicas, como, por exemplo, esta decisão do Supremo Tribunal Brasileiro e outras iniciativas que, como disse Luiz, podem ser tomadas junto à Corte Interamericana e outros sítios. Creio que é isto. Gracias. Muchas gracias, Ana Paula, por su mirada integral sobre la materia. Y finalmente invitamos a Miguel Sillero, a quien agradecemos igualmente su presencia el día de hoy con nosotros. Así que tiene la palabra. Muchas gracias, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. En 1995, Anthony Bottoms, un destacado criminólogo inglés, acuñó el término populist punitiveness, ¿no? En una investigación dedicada a caracterizar los fundamentos y la política del castigo penal en el Reino Unido, 30 años atrás. Y él lo describía, obviamente lo criticaba, y podemos decir que esta idea de populismo punitivo o punitividad populista, se puede traducir de ambas maneras, o incluso se habla de populismo penal, es una unión, una simbiosis entre dos tendencias políticas muy relevantes. Una es la pulsión punitivista, el castigo. Siempre ha existido, como bien nos recordaba Luis, una pulsión autoritaria,
al uso del castigo, ordenar la sociedad y controlarla por la vía del castigo. Y por otro lado, siempre ha existido la idea de una política populista, basada principalmente en obtener el apoyo, el aplauso, la concurrencia de las masas, ya sea votando por ellas o aclamándolo en las calles de los gobiernos autoritarios. Pensemos en Mussolini y pensemos en tantos otros fenómenos que nos precedieron en el siglo pasado. Podemos decir que esta idea de populismo punitivo tiene dos dimensiones, ¿no? Por un lado, es una forma de castigo orientada a obtener el favor público. Si yo al castigar de una determinada manera, obtengo el favor público. Y en ese sentido vamos a hablar, ¿no?, de una punitividad populista. Castigo para obtener, ¿no?, popularidad. Hago un derecho penal popular que le gusta a la gente y que requiere una construcción dogmática específica y que es fundamentalmente la construcción del derecho penal del enemigo y que se basa en la idea de la lucha contra el delito y los delincuentes, sin importar quiénes sean, sin importar cómo sean los actos, sin importar la dogmática liberal individualizada. Ello significa en la práctica que se destruye la construcción dogmática. Y por lo tanto, oponerse al populismo, al punitivismo populista, es defender la dogmática. Si nuestras categorías, nuestras viejas categorías de legalidad, culpabilidad, tipicidad, deben ser vueltas a poner y tienen que estar en la lucha, porque ellas son las que están siendo destruidas por ese discurso. Otra dimensión es que hay políticos que se quieren hacer famosos, obtienen popularidad a través del castigo penal. Un político se distingue de otro porque recurre al castigo penal para resolver problemas sociales. Políticos populares porque usan el castigo penal. Usan la cárcel, se visten de policía, aparecen en las redadas, cierran las fronteras, etc., ¿no? Entonces, Botón se refería con su concepto en inglés a estas dos dimensiones, y en castellano al traducirlas permiten hacer esta distinción, pero en realidad es un solo fenómeno. ¿Qué se destruye con el populismo punitivo o con el punitivismo populista en el derecho penal juvenil? Se destruye la estructura dogmática. Si la construcción de una teoría del delito de una respuesta penal adolescente que es una articulación entre el garantismo y el reconocimiento de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, que venció al tutelarismo positivista gracias a la Convención y que hoy día parece ser desbordado por todos lados por esta tendencia populista punitivista. Por otro lado, destruye su legitimidad política, porque erosiona o busca erosionar la respuesta diferenciada entre adultos y adolescentes, a partir de la primacía de un derecho penal eficaz. El derecho penal va a ser popular si es eficaz, no si es legítimo. Esa es la forma del discurso político populista. Y allí se transa la idea que los adolescentes, si fueran juzgados como adultos y castigados como adultos, no delinquirían. No hay ninguna evidencia, pero eso basta. Se transa la idea de que si un niño de 10 años comete una infracción de ley o una conducta transgresora, si fuera llevado ante el derecho penal, podríamos resolver el problema. Una característica importante es que este tipo de punitivismo se ejerce en general por el legislador en perjuicio de las atribuciones judiciales. Y esto impide la individualización fundamentalmente de las penas. Le obligan al juez a una determinada respuesta. Y por ello los juicios son express, por ello da lo mismo el debido proceso,
Porque finalmente si el juez no va a razonar, ni la defensa, ni ninguna otra de las características propias de las garantías procesales tiene sentido. Y al contrario, se busca respuesta automática, principalmente, como bien decía Luis, a través del uso de la prisión preventiva o cautelar. Es decir, el delito se comete, normalmente, en la gran mayoría de los casos, estamos de frente a delitos flagrantes, y la prisión es la respuesta inmediata del sistema. Y luego, cuando sale, empieza la deslegitimación de esa libertad, que debería ser la regla, usando la idea de la puerta giratoria. Entran por una puerta y salen por la otra, ¿no? Nadie permanece en la cárcel, el sistema es muy blando, etc., ¿no? Por otro lado, también es cierto, y mismo Bottoms también lo decía, que en el ámbito del derecho penal juvenil hay una larga tradición de dos sistemas, o lo que él llama un sistema de justicia juvenil bifurcada o dividida, ¿no? Por un lado, el derecho penal del enemigo parece haber estado siempre presente en el derecho penal de adolescente. En el tutelar, e incluso en el que creamos nosotros a partir de la Convención de los Derechos del Niño. Para unos inocuización, para otros educación y rehabilitación. Para unos justicia restaurativa, salidas alternativas, y para los otros privación de libertad en espacios muy largos, muy duros. Un derecho de lucha contra el delincuente juvenil. Este carácter híbrido, ¿no?, que por un lado respeta las garantías de algunos y a otros simplemente les ofrece seguridad y lucha contra la delincuencia. Si uno examina algunas legislaciones latinoamericanas, post-convención de los derechos del niño, que tienen sanciones penales de 15 años, esa norma en particular, en el caso de Costa Rica, no el sistema de Costa Rica completo, o algunas normas ya derogadas por la ley general en México, pero que estuvieron presentes en la legislación de los estados, ¿no? Ya había sanciones hasta de 20 años. Aguascalientes, recuerdo en algún momento, por poner un ejemplo. Hoy día ya modificadas por la nueva ley de responsabilidad en México y reducidos todo y teniendo una sola etapa de edad de tiempo de duración en todo México. Por lo tanto, esta idea de que dentro de los adolescentes hay algunos que son sujetos de protección y otros que son delincuentes que deben ser incapacitados. Esta idea es antigua. Aparece ya en los primeros tribunales de menores en la Corte de Chicago, adquiere una dimensión dramática durante el nazismo, donde se plantea la idea de jóvenes que no son jóvenes, ¿no? Jóvenes que no son jóvenes, personas que no son personas, personas que no son sujetos. Si yo a un adolescente le niego su calidad de adolescente, lo estoy negando como sujeto, lo estoy negando como ser humano, le estoy negando su dignidad. Y esa idea de los Jungen und Jungen de Alemania fue parte de la legislación de su momento. Y siguen ejerciendo esta influencia, quizás no del modo tan dramático, porque el sistema político que hoy día rige, esperemos todavía, de un Estado democrático de derecho, impide que este tipo de expresiones vuelvan a señalarse. Pero sin embargo, esta idea de privar de individualidad también se distribuye no solamente por el mensaje comunicativo penal, sino por el mensaje comunicativo de los medios de comunicación y las redes sociales. Un distinguido medio de comunicación chileno, populista, prensa de impacto, cada vez que un niño o un adolescente cometió un delito, titulaba Semilla de Maldad. Ese niño era una semilla de maldad, fíjense ustedes el concepto, y en Chile llegó a ser una cosa habitual de hablar medio en broma, medio en serio, de esta forma en que este diario como humorísticamente se refería a un niño de 11, 12, 13, 14 años. El derecho penal adolescente es especialmente vulnerable al populismo punitivo, porque tiene una estructura más débil en sus fundamentos.
sea, nuestras principales garantías están siendo permanentemente hoy día acosados por el legislador. Y no siempre vemos lo mismo en el espacio adulto. Enviar a un adolescente al sistema penal de adultos es equivalente, desde el punto de vista de su gravedad normativa, no desde el punto de vista de su gravedad de derechos humanos, a permitir, por ejemplo, la pena de muerte. Y vemos mucho más presión y más popularidad, ¿no?, hacia eliminar la distinción entre derecho penal de adulto y adolescente que, por ejemplo, imponer ese tipo de pena. ¿Por qué? Porque las convicciones del sistema, porque la dogmática penal juvenil quizás es más débil desde el punto de vista de su fundamento. La estructura de los fines político-criminales y la estructura dogmática no se encuentran todavía bien configuradas. Y por eso cuando hablamos ahora de prácticas positivas, bueno, siempre la profundización de ese vínculo estricto entre política criminal, dogmática y eficacia en la ejecución debe fortalecerse. Todo fortalecimiento de la justificación del derecho penal adolescente es un buen discurso para oponerse ante estos discursos populistas y punitivistas. La penetración del populismo punitivo en el derecho penal adolescente es muchas veces posible por su propia debilidad teórica y sus deficientes resultados prácticos. ¿Cuánto nos pasamos discutiendo si la pena es educativa, socioeducativa, restaurativa? ¿No? Mientras los otros dicen, aquí simplemente queremos imponer una pena inoculizadora. ¿Cuánto nos dividimos internamente sobre que algo es demasiado técnicamente, demasiado riguroso, ¿no? Por ejemplo, el criterio de proporcionalidad, y no hacemos esa reflexión técnica profunda para justificar ese derecho penal de adolescente? ¿Por qué la actuación en grupo debe tener un tratamiento distinto en adultos que en adolescentes? ¿Qué significan las cuestiones criminológicas? Muy pocos autores los han trabajado. El profesor Couso, que se mencionó antes, es uno de ellos, ¿no?, que han trabajado directamente algunas cuestiones de la dinámica del delito en relación a las características propias del adolescente. Cuestiones que, por ejemplo, en Estados Unidos se han estudiado ampliamente, en Chile y en América Latina en general son bastante desconocidas desde el punto de vista de los estudios científicos. La brecha entre el discurso educativo y el funcionamiento práctico del sistema también termina por deslegitimar las bases del derecho penal adolescente. Siempre decimos que el sistema es educativo, y no lo es, y sabemos que no lo es. Y sabemos que el problema es de ejecución. Y no hemos luchado probablemente por tener buenos sistemas de ejecución, no hemos puesto la misma energía para validar el sistema penal adolescente, ¿no?, que hoy día nos tiene la situación de absoluta vulnerabilidad frente a este discurso populista, porque tampoco tenemos resultados que mostrar. La pregunta de los límites del jus puniendi en derecho penal adolescente sigue pareciendo insuficientemente resuelta. Sigue habiendo mucha ilusión abolicionista, que claro, responde a un cierto tipo de adolescente, pero no a todo el universo de los adolescentes. Por lo tanto, para unos, justicia restaurativa y abolicionismo, y para otros, derecho penal de adultos. A ese camino podemos ir en unos años. Y quedarnos felices nosotros porque estamos avanzando en desjudicialización, despenalización, pero solo para unos pocos. ¿Cuáles son los símbolos más claros? Ya se han mencionado: anticipación del ingreso al sistema penal de adultos, rebaja de edad mínima de ingreso al sistema penal adolescente, otras formas de transferencia. La más reciente y, entre comillas, exitosa, esperamos que ahí las acciones judiciales se están intentando en Perú. Otro día estuve con algunos alumnos de la universidad que están preparando con algunos profesores una amicus curiae, y tuve una oportunidad de estar en Perú trabajando ese tema con la profesora Barleta, justamente, que ha estado participando en esta serie de foros con nosotros, ¿no? Bueno, ahí la forma de transferencia es decir, para ciertos delitos pasamos al sistema penal de adultos. Y eso lo incorporamos dentro de la categoría de culpabilidad del derecho penal. La imputabilidad depende del tipo de delito que se comete, no de la relación subjetiva que hay entre el acto y el autor, no en la relación normativa que hay entre el acto y el autor.
Cualquier teoría de la culpabilidad del siglo XIX, psicológica, normativa, es pasada por alto porque simplemente basta que un hecho sea calificado como grave para que se imponga, por razones de culpabilidad, ¿no?, un sistema penal de adultos. Totalmente absurdo, una construcción que viola absolutamente todo el principio de culpabilidad y es claramente inconstitucional. Ojalá se declare así por los tribunales. Y dentro de eso también está el crimen organizado como una cuestión importante, que no hemos estudiado. Pero nuestro problema más grave es que la criminalidad violenta grave, entendida como actos violentos graves, no como personas que cometen delitos graves, ¿no?, esa categoría de los delincuentes graves, ha primado en la legislación populista por sobre aquella que es la respuesta del derecho penal adolescente frente a los delitos que constituyen una criminalidad violenta grave o actos gravemente violentos, como señalan las reglas de Villín, ¿no? Y por lo tanto, el punto central que quiero señalar es que todo el sistema penal adolescente debe caminar hacia poder efectivamente establecer que todas las conductas encuentren respuesta dentro del derecho penal adolescente, que se establezca un conjunto de supuestos de extrema gravedad dentro del sistema penal adolescente, y ese supuesto de extrema gravedad esté basado en actos concretos y en la gravedad de los actos y los bienes jurídicos afectados, y que siempre primen los principios de legalidad, culpabilidad y necesidad de pena, entendiendo que especialmente a nivel de culpabilidad estamos hablando de la culpabilidad disminuida, que debe siempre tener en consideración cuestiones como la psicología del desarrollo y los avances de la neurociencia. Piensen ustedes que el año 2005, en medio de la ola punitivista y después de la Patriot Act de Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos abolió la pena de muerte para adolescentes. Y lo hizo fundamentalmente, no en razones normativas, sino que lo hizo fundamentalmente basado en las nociones vinculadas a la psicología del desarrollo y a la falta de madurez, es decir, a los problemas de culpabilidad disminuida, ¿no? Entonces, si trabajamos bien, tenemos capacidad de oponernos a esta ola populista, y para ello, experiencia como el litigio estratégico y el fortalecimiento de los sistemas de ejecución son muy importantes. Lo más desfavorable en la experiencia del Perú es que Perú estaba en una reforma importante en su sistema de ejecución, que no pudo llevarse a cabo producto de esta reforma. Y Chile tiene el mismo riesgo que le pase exactamente lo mismo. Digamos, muchos años modificando nuestro sistema de ejecución, estamos progresivamente instalando un sistema de ejecución penal de adolescentes nuevo, un nuevo servicio, con nuevas modalidades y nuevas lógicas, y sin embargo algunos quieren cambiar la legislación y privar a los adolescentes de ese sistema especializado y llevarlo al sistema penal de adultos. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por su intervención y entregarnos esta visión integral que recorre la historia del derecho penal adolescente, destacando también la implicancia que generan estas reformas. En nombre del ciclo de Derecho Niñez de la Acción de CIDENI, agradecemos especialmente a nuestros 3 panelistas por sus presentaciones, que nos han permitido sin duda reflexionar sobre los desafíos actuales de la justicia penal juvenil. Ahora le doy la palabra a nuestra moderadora, Sofía Cobo, y directora para Iberoamérica de CIDENI. Muchas gracias, Belén, gracias, Luis, gracias, Ana Paula, gracias, Miguel, como siempre que las escucho, aprendo muchísimo, y bueno, pues esa es parte de la finalidad de este conversatorio. Vamos a dar paso justamente a la plenaria. Vamos a platicar justamente con el público, con nuestro público asistente, y bueno, los y las que están conectadas en línea. Veo que somos un poco más de 60 personas conectadas. Les pido, si alguien tiene o quiere participar de manera directa, por favor nos lo hagan saber alzando la mano o mandando un chat, y quien quiera hacer preguntas concretas, en el icono de preguntas y respuestas también nos hagan saber
sus preguntas en particular, aunque bueno, nosotros también tenemos ya un pool de preguntas que ustedes al momento de registrarse hicieron y bueno, pues también sobre eso vamos a platicar. No sin antes agradecerle a nuestra amiga y compañera Verónica Polit, que estuvo con nosotros, con nosotras la sesión pasada y platicando justamente sobre la reforma en Ecuador. Y bueno, pues justamente con lo que Luis Pedernera nos decía hace unos minutos respecto a cómo se revierte esta propuesta legislativa en el Ecuador. Invitamos a Vero, muchas gracias Vero por acompañarnos, para que nos cuente un poquito la forma en cómo se revirtió estas leyes que hace unas semanas que estuviste con nosotros, nos hablabas justamente de que existía ya esta acción de inconstitucionalidad, pero bueno, pues vamos a escucharte. Muchas gracias, Vero. Bueno, muchísimas gracias, Sofía, por el pequeño espacio para conversarles un poco la experiencia de Ecuador. Para quienes nos acompañaron en el panel anterior, efectivamente, este tema se tocó y quería comentarles, pues es una buena noticia y creo que es importante para que todos los colegas podamos analizarlo adecuadamente, pero también voy a lanzar una pequeña alerta con respecto a esta buena noticia que creo que es fundamental hacer. Como había comentado el doctor Luis Pedernera, creo que es fundamental mencionar que el contenido de esta ley de integridad pública que se aprobó en el Ecuador y la forma en la que se aprobó cumple con muchas de las características que había mencionado Luis Pedernera. Entre ellas, primero, que fue una ley que se aprobó sin debate dentro de un contexto de multiplicidad de materias y otros elementos, y que efectivamente esta ley tenía efectos extremadamente graves con relación a la prisión preventiva, la ampliación de prescriptibilidad, el posible traslado de adolescentes e incluso adolescentes al sistema de adultos, entre otras. Y creo que es fundamental mencionarles que efectivamente esta ley tuvo aproximadamente o más de 30 demandas de inconstitucionalidad por parte de la sociedad civil organizada y por parte de muchos actores principalmente de la sociedad civil en el Ecuador, que interpusieron demandas con respecto a los muchos temas que planteaba esta normativa. La gran mayoría de exponentes durante la exposición de las demandas efectivamente mencionaron de manera muy preocupante o digamos con preocupación el tema de las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, y el movimiento de niñez presentó una demanda muy completa con respecto al tema de forma y al tema de fondo con respecto a esta ley. La Corte Constitucional se pronuncia hace 4 días con respecto a la inconstitucionalidad de esta norma, principalmente citando el tema de forma, lo cual yo encuentro que es un punto súper importante porque, como mencionó Luis, la forma en la que se están presentando muchas de estas normativas también pueden ser cuestionadas por parte de la sociedad civil, la academia y otros actores de la sociedad. Y en el caso del Ecuador, la forma fue la parte que la Corte Constitucional básicamente analizó en este momento, y al considerar que la forma no fue adecuada, entonces se dio de baja completamente la ley. El único tema que hace mención la Corte Constitucional un poco más respecto al fondo es con relación a los efectos retroactivos que pueden existir con este pronunciamiento de la Corte Constitucional, y la Corte menciona que solamente hay 3 materias de las que se plantea que se eliminan o tienen que eliminarse los efectos retroactivos o se disponen efectos retroactivos con la sentencia de la Corte Constitucional, y cuando menciona el tema de niñez nos dice que en esta temática de niñez y adolescencia y de las reformas del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, para revertir prolongaciones o restricciones más gravosas y restituir de inmediato al estándar previo conforme al interés superior del niño. Este creo que es un punto fundamental porque se considera desde la Corte Constitucional que efectivamente tienen que revertirse los daños causados de alguna manera por la ley, y yo creo que este sí es una valoración un poco de fondo que hace la Corte Constitucional porque se refiere al principio del interés superior.
Y creo que esto es fundamental mencionar como una victoria temporal que tenemos en el Ecuador con respecto a esta aprobación de esta ley. Sin embargo, la alerta que sí quería como que plantearles es que para nosotros, paralelamente, la Corte Constitucional ha aprobado la inclusión dentro de una consulta popular de una pregunta que puede dar paso a la redacción de una nueva constitución en el Ecuador. Y consideramos alertamos que existe la posibilidad de que el tema de la justicia penal juvenil sea uno de los temas que se discutan en un posible cambio a la Constitución. Y esto obviamente es un riesgo muchísimo más grande que solamente la aprobación de la ley y creo que es muy importante comprender que también algunos de los procesos de punitivismo penal que estamos viendo en la región pueden también crear ciertos conflictos con nuestras propias constituciones que prohíben este tipo de normativas para fomentar cambios en las constituciones y esto es un riesgo desde mi punto de vista muchísimo más grande. Ese era el comentario que yo quería hacerles y muchísimas gracias por el espacio. No, al contrario, mil gracias, Vero. La verdad es que bastante bien la explicación y esta diferencia entre lo sustantivo y lo formal, que bueno, pues ojalá y no, no revierta además en otra ley como la Constitución, en donde el cambio sería pues mucho más trascendente. Muchísimas gracias, Vero. Veo que también está Wendy Ibarra Cadena, que también quiere participar directamente. Wendy, te damos la palabra. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, Wendy. Gracias. ¿Cómo están? Muchas gracias por este espacio. Bueno, conozco a Verónica ya hace muchos años, me presento, soy defensora pública del área de justicia en el Ecuador, específicamente en Guayaquil. Y bueno, y escuchaba lo que decía el doctor Pedernera y fueron aprobadas hace como desde el 26 de junio y que gracias a la Corte Constitucional, como indicó Verónica, fueron declaradas inconstitucionales. Sin embargo, sí todavía estamos luchando con el tema de la especialidad. Acá había dos jueces especializados con más de 10 años juzgando, conociendo casos de adolescentes, y nos trajeron a dos jueces penales de adultos juzgando a personas adultas de hace más de 20 años. Entonces, vienen acá el tema de adolescentes, desconocen totalmente la materia, vienen con esa mirada punitiva, sancionatoria, desconocen lo que es el sistema restaurativo y lo mismo Fiscalía. Bueno, la Corte Constitucional aquí en el año 2019 sacó una sentencia indicando de que tienen que existir funcionarios públicos, operadores de justicia acreditados y especializados para conocer casos adolescentes. Ya han pasado algunos años y vemos que esto no se concreta. Sin embargo, sí es importante que a través de las redes, a través de las asociaciones, ¿verdad? De la Defensoría Pública, del Ministerio Fiscal, que nuestras autoridades, nuestras autoridades de la función judicial se han comprometido, ¿verdad?, a adoptar esos compromisos jurídicos, se los cumpla, se los cumpla. Y esto porque, como he escuchado a los panelistas y todos conocemos, esta es una justicia distinta y los adolescentes están en periodo de crecimiento y por eso tienen una respuesta diferenciada a las personas adultas. Y bueno, acá estamos resistiendo en el día a día y tenemos la convicción que los chicos merecen muchas oportunidades. Y sí, estamos pasando momentos también muy complicados con el reclutamiento de los adolescentes. Existe una sola sentencia por ese tipo penal de personas adultas que hayan reclutado niños o adolescentes para el cometimiento de delitos.
El 26 de junio, como lo indiqué, se hizo vigente esa reforma donde se aumentaban las sanciones para adolescentes, se ampliaban los plazos de internamiento preventivo de 6 meses a un año, los mismos plazos que las personas adultas, los plazos de prescripción 10, 15 años. Y la idea de las personas que proponían estas reformas era el tema de la protección y que con eso ya los adolescentes no iban a cometer delitos, no iban a ser parte de estos grupos de delincuencia organizada, pero sin embargo la realidad es otra, no decayeron los casos, los adolescentes seguían viniendo todos los días aprendidos y por los casos participando con personas adultas, secuestros, extorsiones e incluso asesinatos. Entonces, bajo esa premisa de que nos venden tutelar, de que es mejor procesarlos y que vayan al CAI para protegerlos y que no cometan delitos, en la realidad es otra. Y las estadísticas sustentan lo que yo he indicado. Bueno, eso les quería compartir. Muchas gracias. Al contrario, Wendy, muchísimas gracias a ti. Muy, muy interesante justamente este enfoque de la especialidad del sistema, que también es una de las preocupaciones justo que a partir de las reformas, como lo habíamos platicado desde la reunión pasada, desde el webinario pasado, y ahorita también Luis lo evidenció justamente con estas reformas, no solamente en materia de justicia juvenil, sino también estas reformas que han ido, que han tenido algunos países de sus poderes judiciales que finalmente, bueno, en un momento determinado han limitado justo ciertos avances que ya se habían logrado en muchos países respecto a la especialización de las y los operadores y no solamente hablándolo desde el enfoque operativo, sino también desde el enfoque institucional. Muchas gracias, Wendy. Bueno, pues creo que ya no veo, Belén, a ninguna participante, a ningún participante que quiera directamente realizar algún comentario, pero sí tenemos preguntas del público que, bueno, pues que desde el inicio del registro ya estaban hechos y nos gustaría justamente hacerlas. Si quieren podemos empezar la primera pregunta, Luis, podría irse dirigida justamente perfectamente al comentario que tú hiciste en el desarrollo de tu tema, y la pregunta va encaminada también a Ecuador, ¿no? Dice, en Ecuador se reformó el Código de la Niñez y Adolescencia en junio de 2025, entre otras reformas, contiene el internamiento institucional sin posibilidad de revisión ni medidas alternativas. Él o la jueza que falla en contrario comete prevaricato. ¿Cómo enfrentar estas realidades frente a un corpus juris de los derechos humanos? Aunque, bueno, pues ya sabemos con el tema de cómo se reformó la ley, pero bueno, sería bueno que en términos generales pudieras contestar esta pregunta específica, Luis. Gracias. Gracias, Sofía. Creo un poco adelanté mi opinión en la presentación. Yo creo que hay que enfrentar con las herramientas que nos da el derecho del litigio. Me parece, por eso decía que la decisión de la Corte Constitucional va en esa línea, pero si la situación tiene un revés, yo creo que hay que apostar
desde mi perspectiva, y como es miembro del comité, invitaría a usar el mecanismo del protocolo de comunicaciones individuales. Creo que desde mi perspectiva eso ayudaría al comité a desarrollar estándares, ¿no? A partir de la observación general 24 y el principio de especialidad de la respuesta penal juvenil. Hay que hacer invitaciones al comité a que se exprese y la forma es usando los mecanismos que tiene previsto el comité y las herramientas que tiene, en este caso el protocolo de comunicaciones individuales. Hay dos casos de justicia juvenil en el comité con decisión que son sobre penas altas, son contra Argentina. Ahora no recuerdo los números, pero con gusto los puedo pasar. Y lo que ha planteado el comité en grandes rasgos es que la revisión debe formar parte de un proceso que hace a la especialidad de la respuesta penal al delito adolescente. Eh, entonces, me parece que esos componentes hay que poder activarlos. Eh, Desde mi perspectiva, ese sería la invitación. Yo estuve en Ecuador hace poco, he visto una sociedad civil muy activa, pero incluso operadores del sistema de justicia muy involucrados con lo que está pasando, con la pérdida de especialidad. Eh, y creo que cuando uno enfrenta o conoce personas con ese nivel de compromiso, a uno también le da esperanzas de que las cosas puedan tener un revés en este escenario de regresión. Eh, un elemento, aprovecho para decir un elemento más, en la observación 24, el comité habla sobre el reclutamiento de niños por parte del crimen organizado o que hayan participado en actividades del crimen organizado. Y el comité lo que hace ahí es parafrasear una resolución del Consejo de Seguridad, que es la 2427, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dice, palabras más, palabras menos, que cuando los países se enfrenten a un niño que ha sido reclutado por el crimen organizado o que ha participado en actividades del crimen organizado, debe ser entregado inmediatamente a las autoridades civiles. Y digo esto porque no lo dice solo el Comité de los Derechos del Niño, lo dice la instancia con más poder dentro de Naciones Unidas. En este momento sabemos el poder que tiene el Consejo de Seguridad, y está planteando esto que es la línea contraria a lo que están adoptando países como Ecuador. Entonces, me parece que por ahí hay un camino. Yo creo que la batalla hay que darla en el terreno del debate judicial, y si las puertas se cierran ahí, salir. Y invitaría a pensar en un litigio estratégico en el llevar el caso al Comité de los Derechos del Niño para que esta pérdida de especialidad gravísima que está ocurriendo pueda ser abordada en un caso de estos que estamos viendo en la región. Muchas gracias, Luis. Sí, pues ahí sí, podemos después mandarles a las y los participantes el número de asuntos, de estos dos asuntos que dices que se están conociendo, estaría increíble para ir justamente armando un dossier sobre toda esta discusión, que es justamente el objetivo de este programa que tenemos en CIDENI de Derechos de la Niñez en Acción. Muchas gracias, Luis. Ana Paula, existe otra pregunta que me gustaría que contestaras, que va íntimamente vinculada con el contexto creciente del populismo punitivo. Dice que justamente en este contexto creciente de populismo punitivo, desde las políticas públicas que tienden a endurecer las sanciones para personas adolescentes, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las propuestas concretas
de reforma que puedan priorizar la justicia restaurativa y la prevención sobre la mera represión, asegurando el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño y, bueno, dice aquí la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Argentina. Ana Paula. Se nos cayó Ana Paula. Sí. Miguel, ¿podrías contestar esta pregunta? ¿Quieres que te la vuelva a repetir? Sí. Dice, en un contexto de populismo creciente donde las políticas públicas tienden a endurecer las sanciones para las personas adolescentes, ¿cuáles son las propuestas concretas de reforma que prioricen la justicia restaurativa y la prevención sobre la mera represión, asegurando el cumplimiento de la Convención y la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Argentina? Se conectó Ana Paula. Sí, Hola, Ana Paula. yo estoy con problema de lluvia aquí. Cuando fui a abrir mi cámara, cayó. No te preocupes. El tema de la... Puedo responder así rápidamente. Si abro la cámara, puede caer otra vez. Creo que en Brasil tenemos una ley que es la ley de la ejecución de las medidas socioeducativas. En esta ley hay un ítem, un requisito para la aplicación de medidas que es si hay posibilidad de una justicia restaurativa, debe-se optar, el juez debería optar por el procedimiento de justicia restaurativa. Esto tenemos como un mecanismo que es un mecanismo de priorización de la justicia restaurativa. Hay otra cosa que acontece en Brasil que es, nosotros tenemos un Consejo Nacional de Justicia, que es un organismo de jueces de la justicia que tiene ligación directa. El presidente del Consejo es el presidente del Supremo Tribunal Federal. Este consejo, ele produce muchas cosas, así como orientaciones. Cuando, por ese tema, por ejemplo, y el tema del tráfico de entorpecentes sea tratado como trabajo infantil, esos dos temas, justicia restaurativa y el trabajo infantil, el tráfico como el trabajo infantil, son temas que el Consejo Nacional de Justicia tiene recomendación a los jueces. No son recomendaciones, no son leyes, no son impositivas, pero hay recomendaciones en ese sentido. Así que nuestra experiencia, creo que las dos cuestiones son por la ley, por el sistema normativo, es posible utilizar la justicia restaurativa. Si no se busca la justicia restaurativa, es por dos razones. Primero, porque no hay experiencias en todos los sitios. Hay sitios que no hay la experiencia de justicia restaurativa, los jueces no saben hacer proyectos de iniciativas en este sentido. Y otra porque entiende que el caso es muy grave, que va en lo que decía antes, y Miguel ha dicho también. Hay casos que es como si se apartaba todos los derechos de los niños en estos casos, ¿no? Creo que es esto, sí, no es porque no tiene mecanismos legales, pero es porque la visión punitivista se prevalece en relación a la posibilidad de justicia restaurativa. Pero perdón, porque es el problema de la internet aquí. Bueno. No, al contrario, muchas gracias, Ana Paula. Existe otra pregunta, Miguel, que pues habla concretamente de cómo integrar
experiencias exitosas de otros países en la región, como justamente estas, ¿no? Para mitigar retrocesos en materia de justicia juvenil, y si se considera que el aumento de las medidas socioeducativas tiene un efecto preventivo en la comisión de delitos. Gracias. Bueno, parto por lo último. No hay ninguna evidencia de un efecto disuasivo del aumento de las penas, ni en adultos ni en adolescentes. Y por el contrario, lo que sí está claro es que la extensión, la duración de las sanciones penales adolescentes, y especialmente el internamiento en régimen cerrado, en general tiene un efecto más bien criminológico criminógeno, perdón, y de reproducción de violencia más que de reducción. ¿Cómo poder integrar lo que los avances de los otros países? Probablemente, bueno, uno de los objetivos de estos webinarios justamente, y en general de lo que tratamos de hacer en CIDENI como de trabajos de derecho comparado, buscan rescatar experiencias que puedan servir en otros lugares. Creo que hay algunas cuestiones importantes. Uno, la referencia a la justicia restaurativa que se hacía anteriormente. Yo cuando digo, bueno, no podemos llegar a un tipo de derecho que para unos justicia restaurativa y para los otros, no, sistema penal de adultos, no es hablar en contra de la justicia restaurativa, sino que al contrario, cuando corresponda y cuando sea posible, y siempre como una primera respuesta, ya sean prácticas restaurativas, ya sean otras medidas no privativas de libertad, términos anticipados, suspensiones del procedimiento, todo eso deben usarse masivamente, y es muy importante reconocer esas experiencias y compartirlas entre nosotros para poder también empezar a ponerlas en práctica en nuestros países. Ojalá dentro del marco de las leyes ya existentes, porque es cierto, como decía Ana Paula, que hoy día el espacio legislativo de llegar al Congreso, a los distintos parlamentos con una reforma legal, muchas veces es casi imposible como estrategia, porque lo más probable es que se impongan inmediatamente otro tipo de reformas más graves. Lo segundo es que hay que fortalecer los sistemas de ejecución. Los sistemas de ejecución, tanto privativas de libertad como no privativas de libertad, con modelos basados en evidencia, exigir que haya recursos para esos adolescentes, mostrar los resultados, levantar evidencia, discutirla y mostrar que la justicia para el adolescente es capaz de hacerse cargo de todos los delitos, incluso los más violentos y los más graves. Y lo tercero, probablemente también a nivel de experiencias importantes, yo creo que hay ciertos países que tienen un avance mayor en lo que es un abordaje más democrático y garantista de ciertas formas de criminalidad violenta, grave, que hoy día nos están complicando mucho, entre ellos el crimen organizado, y ahí es muy importante tener posibilidades de intercambio y de conocimiento, ¿no? Pero fundamentalmente lo que se requiere es poner en práctica los mecanismos, difundirlo, mucha actividad de la sociedad civil y de la academia unidos para realmente evaluar los resultados y ponerlos a conocimiento de la opinión pública, porque finalmente el populismo también debe ser combatido en el ámbito de los medios de comunicación social y de la estructura del discurso. Pero para eso también necesitamos algo de realidad y de desarrollar experiencias exitosas. Muchas gracias, Miguel. Pues yo creo que para ir cerrando, hay una pregunta que creo que nos puede servir para que los tres puedan con ello concluir, que va íntimamente vinculada a cuáles son, desde su particular punto de vista, los desafíos de la justicia juvenil, dicen el mundo, ¿no? Ustedes no sé si también quieran trasladarlo a la región. Miguel, si quieres tú iniciar, así como vamos, y ya podamos ir terminando. Bueno, yo creo que el gran desafío es mantener una justicia juvenil especializada y diferenciarla a los adultos, ¿no? Ese es nuestro gran desafío, y para eso tenemos que hacernos cargo de todas las formas de violencia y de delincuencia y evitar que podamos horadar o deslegitimar el sistema penal adolescente por la vía de transferir los casos difíciles al sistema penal de adultos. Este es un desafío que lleva más de 30 años y yo creo que pese a todas las debilidades que planteé, igual hemos resistido.
Así que hay que seguir resistiendo y manteniendo la idea clave que el derecho penal adolescente tiene un espacio en la justicia penal, está vinculado al Estado Semidemocrático de Derecho y es la única respuesta compatible con los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Miguel. Ana Paula. ¿Me escuchas, Ana Paula? Luis, si quieres. Sí, igual en la misma línea de Miguel, creo que hay que defender la especialidad y profundizarla y argumentar de por qué la especialidad debe ser viable y posible. Yo he estado, me he encontrado también de que nos muestran que es la única forma de enfrentar, por ejemplo, el crimen organizado. He estado revisando evidencia de países africanos y he encontrado buenas experiencias en Sudáfrica, en donde hay abordajes desde la perspectiva de un derecho penal juvenil o adolescente, sin salirse hacia el derecho penal adulto, interesantes porque el nivel del delito y del crimen organizado en África, en estos países, es bien, no sé si similar, pero con características bastante impactantes. Y he visto también algunas experiencias en donde han participado agencias de Naciones Unidas con crimen organizado, reclutamiento, pero con niños que han participado en Boko Haram. Entonces, cuando nos quieren vender de que el autoritarismo punitivo es la solución a esos problemas, hay ejemplos, como decía Miguel, de buenas experiencias que es necesario conocer en contextos que pueden ser asimilados a la realidad latinoamericana, ¿no? No son países europeos en ese sentido, quiero decir. Esa es una. Y lo otro es que creo que hay que seguir insistiendo en la construcción de una doctrina y una dogmática. Hace poquito yo tuve la posibilidad y la sorpresa de conocer de que un juez argentino, Dardo Bordón, acaba de publicar un libro se llama La otra dogmática, los datos desdatados de la teoría general y una propuesta de una teoría longitudinal para el delito penal adolescente. Es decir, es uno de los primeros textos que yo conozco donde alguien que es un juez de adolescentes construye una teoría del delito específico. Y creo que desde ahí también debemos nutrir nuestro debate y enfrentar estas posturas conservadoras y regresivas. Ahora Gracias. puedo hablar, Sofía. Gracias, Ana Paula. Gracias, Luis. Te escuchamos, Ana Paula. Bueno, gracias por vosotros también y por estar comprendiendo mi situación. Es que llueve mucho aquí en Porto Alegre, donde hablo. Bueno, pienso que el primer desafío es la democracia. En nuestros países, la situación de democracia, y se dice democracia no solo formal, pero la democracia del punto de vista de comprensión de espacio de los niños en la sociedad, de la consideración efectiva de la importancia de los niños en la sociedad, con su derecho de vivir, de estar allí, ¿no? Este es el grande desafío que está por, por, por delante de la nuestra resistencia. Incluso la resistencia depende de la democracia. Hace poco vimos aquí en Brasil muchas amenazas, muchos enfrentamientos graves con la democracia. Y creo que esto es un condicionante total. Después de esto, creo que estas ideas que mis colegas han hablado son muy importantes. La producción de dogmática, lo debate con la sociedad, pienso que es muy importante, lo esclarecimiento de la sociedad de que hay un sistema punitivo
para los adolescentes, que no es lo mismo que los adultos, porque estoy en una etapa de vida diferente, pero hay un sistema y hay punición. Y seguir la resistencia, seguir las experiencias positivas, cambiar experiencias con los países de la región. Todo esto son desafíos importantes porque estamos muy acerca, pero no estamos acerca. No conocemos muchas veces lo que se logra en un país, en otro país también lo que se no logra, ¿no? Bueno, creo que no es algo, si tenemos una perspectiva histórica del tiempo, de la historia, vemos que lo que se está pasando ahora no es una novedad, es algo que siempre estuve allí. Y esta perspectiva que creo que nos permite comprender mejor lo que tenemos que hacer en cada tiempo. Era eso, muchas gracias. No, al contrario, Ana Paula, muchísimas gracias. Pues yo creo que ya estamos en tiempo para concluir, para empezar a cerrar. Bueno, para terminar cerrando. Muchas gracias a Luis, a Ana Paula, a Miguel, pues por todo su conocimiento. Yo creo que es importante evidenciar que en la actualidad, y es una de las conclusiones a las que estamos llegando, evidentemente existe una crisis, como decía Ana Paula, no solamente la justicia juvenil, sino del derecho penal en general, que ha permeado justamente pues en nuestra materia. Evidentemente estamos enfrentando un retroceso que no podemos ignorar, y la ausencia de una política criminal ha abierto las puertas a lo que llamamos el populismo punitivo, el cual nos puede llevar a niveles de irracionalidad propio de estados autoritarios. Estas reformas que hemos analizado desde la sesión pasada y ahorita han traído como consecuencia varios problemas, decía Luis, 3 problemas básicos. Yo aquí quiero conjuntarlo en 2. Por un lado, la vulneración de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y por otro, justamente, la limitación o progresión de este modelo garantista de responsabilidad penal adolescente. Además, es evidente que existe una crisis también de interpretación en los postulados de protección integral contemplados por la Convención y las leyes de segunda generación, y también, hay que decirlo, existe una resistencia de algunas operadores jurídicos a aceptar este cambio de paradigma que supone este modelo garante de derechos humanos, y de ahí que las disposiciones legales pertinentes se sigan interpretando desde sesgos tutelaristas. Como lo hemos venido también evidenciando en las 2 sesiones, en un total de 4 leyes aprobadas y 6 iniciativas de reforma en países como El Salvador, Uruguay, Perú, Ecuador, Costa Rica, México, Brasil, Guatemala, Chile y Colombia, en donde en mayor o menor medida pues tenemos estos límites, ¿no? En donde finalmente pues están aumentando los plazos de privación de la libertad, se está disminuyendo la edad penal, adolescentes están canalizando al sistema de justicia penal ordinaria ciertos delitos cometidos por personas adolescentes, se están disminuyendo las garantías procesales, ¿no? Tales como la preceptividad de la privación cautelar de la libertad hasta el dictado de sentencia definitiva, por ejemplo. Y bueno, pues estas reformas evidentemente pues no son armónicas con los postulados de la Convención de los Derechos del Niño, son medidas regresivas en la materia. Y bueno, pues es importante que después de estos 2 webinarios de derechos de la niñez en acción, organizados por SIDENI, concluyamos
de manera muy genérica, primero, que las reformas legales de contenido punitivo que se han dado en el marco de estos procesos legislativos han sido procesos legislativos acelerados sin la participación de la sociedad civil en las denominadas leyes de emergencia. En un segundo plano, en la actualidad no existe evidencia ni base científica que corrobore que las leyes punitivas disminuyen la delincuencia. En cambio, la efectividad en materia de procuración y administración de justicia, como la investigación, el procesamiento y el cumplimiento de leyes, esto sí trae efectos mucho más disuasorios que una ley punitiva. La evidencia también demuestra que la sociedad civil organizada y el litigio estratégico han sido herramientas fundamentales para frenar o revertir estos proyectos regresivos en materia de derechos y política pública. Ejemplos concretos los tenemos en países como Ecuador y Perú, en donde se muestra cómo finalmente esta acción colectiva y el uso estratégico de estos mecanismos han logrado modificar iniciativas legislativas. Sabemos que Perú todavía está en vías de, y bueno, pues el fortalecimiento de los sistemas de ejecución también puede coadyuvar a reducir justamente esta ola punitiva. Para concluir, hemos visto que los desafíos actuales en materia de justicia juvenil requieren no solamente de marcos normativos sólidos, sino también de una participación activa de la sociedad civil, de las y los operadores y del uso de herramientas como el litigio estratégico para evitar retrocesos. Quiero agradecer a todas y todos por su tiempo, por sus reflexiones, y ojalá y estas ideas se puedan llevar a la práctica y de esa forma podamos construir instituciones más justas y más democráticas, como decía Ana Paula, en materia de justicia juvenil. Bueno, pues muchas gracias de nuevo a todas y a todos, principalmente a nuestra y a nuestros panelistas por sus intervenciones. Ha sido muy interesante todo lo que escuchamos. Ojalá y bueno, podamos con ello contribuir en un granito de arena a esta regresión, ¿no?, de esta ola punitiva. Y bueno, pues hay que estar pendientes de nuestro último webinario para que se inscriban. Muchas gracias y bueno, pues hasta la próxima. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego a todos y todas. Al contrario, Isabel, muchas gracias. Muchas gracias, Isabel.